alcalde de Chacao, que es precandidato presidencial en la llamada Mesa de la Unidad Democrática y que ha declarado inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vino a incorporar pues un nuevo elemento a la polémica alrededor de las sanciones administrativas dictadas por la Contraloría General de la República contra Leopoldo López por supuestos presuntos hechos de corrupción administrativa. Justamente sobre este tema vamos a conversar hoy y a tratar de desgranar el contenido y las implicaciones, los alcances de esta sentencia, de este pronunciamiento del máximo tribunal del país, y lo haremos con alguien que ha estado vinculado con este proceso de las sanciones administrativas. Se trata precisamente de Adelina González. Ella actualmente está encargada como Contralora General de la República ante el lamentable fallecimiento del titular de esta institución del Estado venezolano, Clodosvaldo Rusián. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Gracias, buenos días. Bueno, además, la doctora Adelina González vendrá a contarnos sobre el encuentro de las Contralorías, una Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Van a estar reunidas acá en la ciudad de Caracas, ¿no? Hoy se instala formalmente la 21ª Asamblea de la OLACEF. Perfecto. Pero comencemos por lo que la contingencia informativa nos impone. Sí. El caso de Leopoldo López y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre el particular. Bueno, en relación a este caso, como todos los otros en los cuales la Contraloría se ha pronunciado, siempre hemos afirmado que hemos actuado ajustados a derecho, siguiendo un procedimiento que no inventamos para el caso de Leopoldo López, que está escrito en la ley, que está desarrollado en su reglamento y que definitivamente es una garantía del debido proceso, del derecho a la defensa. Y así lo cumplimos estrictamente, tanto para ese caso como para cualquier otro. Por ello, la decisión del TCJ nos parece lógica. Habíamos ya señalado cuando la Corte Interamericana dictó su decisión, que entró a decir, bueno, yo no me voy a pronunciar sobre los hechos por los cuales Venezuela lo sancionó. La sentencia tiene una cantidad de contradicciones. Y no es verdad que Venezuela esté al margen de lo que son las disposiciones internacionales. Eso es falso y lo saben los que trabajan la materia. Porque cuando se suscribe un convenio internacional, una convención, todas parten de una declaración que dice, teniendo presente que el Estado que suscribe esta declaración es soberano o sea, tiene cosa de soberanía para darse su normativa, su constitución. Entonces, todas esas disposiciones se tienen que aplicar en el marco de esos principios. Y si bien es cierto que en materia de derechos humanos, esta convención se suscribió cuando Latinoamérica venía saliendo de unos procesos crueles de dictaduras en varios de los países del continente, con desaparecidos, torturados, ejecutados sin ningún juicio. En ese momento que se suscribió esa convención, esos derechos humanos habían sido violentados para una cantidad de ciudadanos. Y el derecho humano a elegir y ser electo tiene también un marco constitucional en Venezuela y en cualquier país. Es como si usted se empeñara en que tiene 22 años, pero usted decide postularse para la presidencia de la República. Y la Constitución le pide unos requisitos. Entonces violan su derecho humano porque no lo dejan participar para ser presidente o ser diputado. No, porque tienes un marco constitucional en tu país. Entonces, en este caso es igual, la Constitución establece que los funcionarios responden civil, penal y administrativamente por los actos, hechos, omisiones en los que incurren en el ejercicio de sus funciones. Ahora, podríamos comentarle, doctora, que la Constitución, y eso lo ha esgrimido reiteradamente el señor López, establece que solamente por una decisión judicial pueden ser limitados los derechos políticos de los ciudadanos. Sí. Pero ya esa discusión parece estar de algún modo zanjada con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que la sentencia o el pronunciamiento de la Corte es inejecutable. Sin embargo, establece que el señor López puede gozar plenamente de sus derechos políticos de elegir y ser elegido, ¿no? Sí, entonces, y lo ha hecho. Y puede entonces postularse a las elecciones presidenciales, lo que deja como en duda, en un limbo, el qué sucedería en el caso hipotético
de que el señor López gana una elección presidencial y se mantiene la sanción de carácter administrativo que le impide ejercer cargo público. Sí, no hay ningún limbo jurídico en la decisión del TCJ. El TCJ ha sido claro cuando dice el señor López no tiene una limitación política a sus derechos, tiene una limitación temporal para desempeñar cargos públicos. Eso es lo que dice el artículo 105 de la Ley de la Contraloría. Por eso la Constitución, cuando me habla de una inhabilitación política derivada de un proceso penal, tiene una connotación distinta, o sea, es una capitis diminutio que sufre el que ha sido condenado a penas corporales, donde el juez puede extenderle esa inhabilitación. Y eso lo limita para todo, en tanto que en el ámbito administrativo, en el caso de la Contraloría General de la República, la ley la faculta y el tribunal ya interpretó el alcance y la constitucionalidad de esa disposición para aplicar inhabilitación para el desempeño de cargos públicos. Fíjese por qué no hay contradicción en la decisión del TCJ, porque le está diciendo el artículo 105 está vigente y usted no puede desempeñar cargos públicos ni por elección, ni por nombramiento, ni por contrato, ni por designación. O sea, esas son las modalidades como usted ingresa a un cargo público y la única limitación que tiene es durante este tiempo no puede ocupar un cargo público. Entonces yo preguntaría, ¿un cargo de alcalde, de concejal, de presidente, de gobernador, es un cargo público o no? Sí lo es. Entonces no puedes ingresar, no puedes desempeñar esos cargos públicos. Es el desempeño del cargo lo que tienes limitado. Ahora, es un pequeño gran matiz, porque ¿qué sentido entonces tendría que una persona en ejercicio de su derecho político se postule un cargo público, resulte electo para después no poder ejercerlo? Bueno, esa es la disposición de la ley, no puede desempeñarlo. Ahora, ha ejercido su derecho político, ha constituido partidos políticos, ha participado en elecciones internas de sus grupos políticos. O sea, a él lo eligieron presidente o secretario del partido que conformó, lo eligieron también en otro partido político para, cuando estaba en un nuevo tiempo, desempeñar unos cargos. O sea, ha participado en elecciones internas en sus grupos políticos. Y si deciden postularlo, pues a lo mejor la gente lo elige y vota por él. Ahora, no puede desempeñar cargos públicos. Eso tenemos que estar claros. Un excontralor de los tiempos de la Cuarta República declaró a un periódico que una hipotética elección de una persona en ese supuesto extinguiría la inhabilitación administrativa por la voluntad popular. Ese es un criterio. La voluntad popular, como todas las voluntades, tanto la popular como la de quien ejerce un cargo, porque cuando yo hago una designación o cuando contrato, o cuando dicto un órgano legislativo, dicta una ley, tiene un marco en el cual debe dictarse. Si aquí una legislación estableciera una pena de muerte, eso sería ilegal, ¿verdad? O sea, inconstitucional. Nosotros no tenemos pena de muerte. No hay ninguna disposición que pueda acordarla ni decretarla con ninguna facultad. Entonces, la voluntad popular se enmarca dentro de lo que es el desempeño o la elección o el pronunciamiento que va a dar ese soberano para el desempeño de una función pública, que la regula la ley. Si es venezolano, si usted no es venezolano por nacimiento, no puede ser alcalde en la zona fronteriza. O sea, yo le estoy violando su derecho humano cuando la Constitución le dice debe reunir estos requisitos, debe tener esta edad. Un muchachito de 18 años no puede ser gobernador. Están en la Constitución, no violan derechos humanos, son disposiciones de nuestro marco jurídico. Ahora, en términos prácticos, Contralora, el señor López puede inscribir su candidatura tanto en las primarias convocadas por la oposición como luego en la elección presidencial en el hipotético caso de que resultase electo en esas primarias, no o que se lanzase por su cuenta. ¿Quién sabe? No lo sabemos, podría hacerlo, pero lo que sí creo es que constituiría un fraude a la ley, porque si te vas a postular y no puedes desempeñar el cargo y sabes que tienes una inhabilitación, ocurre igual cuando en las leyes de ejercicio de algunas profesiones te piden una edad, una mayoridad para desempeñar el cargo. Estudiaste en la universidad, te graduaste, pero la ley del ejercicio te dice debes tener esta edad para ejercer ese cargo, o sea, o para desempeñar esa profesión.
Son regulaciones que están en la legislación y que es lo que permite que todos tengamos una certeza jurídica en relación a lo que vamos a hacer, a lo que podemos desempeñar o no. Si se postula y lo eligen, en ninguna parte está establecido que cesan las sanciones que le hubiesen sido impuestas en el ámbito administrativo o en el ámbito penal. Allí tenemos un caso reciente de alguien que fue electo y tenía una situación de índole penal que está cumpliéndose. Entonces, ese es un discurso... Es el caso del diputado Mazuco. Sí, ese que ya que se permanece en prisión. Claro, ¿no? Ese es un discurso que no es aplicable al caso que estamos planteando. Porque además el señor López, como cualquier otro sancionado por la Contraloría, no solo este caso, o sea, este caso se convirtió en un elemento de tipo comunicacional, con una campaña perversa que promovió los antivalores, que descalificó la actuación de un órgano de control y que solapó el pronunciamiento real sobre lo que es la corrupción. O sea, no hay corrupción buena y corrupción mala, hay una sola corrupción. Y cualquier solapamiento que hagamos para desvirtuar un trabajo técnico que ha hecho la Contraloría, porque cuando dicen la Contraloría inhabilitó a Leopoldo López porque iba a ser candidato a la presidencia, si esa actuación es del año 2000, que íbamos a saber si Leopoldo López iba a querer ser o no candidato. Además de eso, el procedimiento, los auditores salen a hacer su trabajo y nosotros no les decimos vayan a buscar hallazgos o elementos en relación a fulano de tal. Hacen una actuación de control, hacen una auditoría, consiguen unos hallazgos, traen unos soportes probatorios. Todo ese procedimiento lo tenemos acá descrito. ¿Usted puede hacer un ejercicio de memoria y recordarle a las usuarias y usuarios de dónde nace todo ese procedimiento que inició la Contraloría? En el año 98 y 99 se practicaron unas auditorías en PDVSA en relación a unas donaciones que la empresa de Petróleos de Venezuela había hecho a una cantidad de organizaciones y está dentro de sus disposiciones legales, presupuestarias, como cualquier ente público, está previsto en la partida 407 del presupuesto que ejecuta cualquier organismo la posibilidad de otorgar donaciones. Y PDVSA se le hicieron unas auditorías en relación a esas donaciones porque se habían recibido varias denuncias en la Contraloría General. Cuando nosotros llegamos en el año 2000, Clodosvaldo y yo, esa actuación ya estaba en curso. ¿Quién era el anterior titular de la Contraloría? El doctor Eduardo Roche de Lander. Que es el mismo excontralor que hace esta declaración. Bueno, ahora, ¿no? Esas actuaciones estaban en curso. Cuando nosotros llegamos, se concluyeron y pues salieron los resultados. ¿Qué ocurrió en este caso? Las donaciones que da PDVSA o cualquier otro ente público no son ilegales, están permitidas. Pero ¿cuál era el elemento que determinó? ¿Cuál fue el elemento que determinó el hecho ilícito en el caso de él? Que él era funcionario de PDVSA. Trabajaba en la organización, tenía unas disposiciones en su estatuto funcionarial y en su reglamentación de contratación que le prohibían expresamente recibir donaciones de la empresa por sí o por interpuestas personas. Él con otros amigos constituyeron una ONG denominada Primero Justicia. En ese momento no era un partido político, era una ONG y como tal recibió donaciones de PDVSA.